Buenos días. Para el programa de Ingeniería Estructural es un gran honor tenernos ustedes acá hoy en este curso denominado Análisis y Diseño de Edificaciones y Puentes utilizando sistemas pasivos de protección sísmica. Antes de entrar en materia, me gustaría brindarles un poquito de información, muy brevemente, acerca del ANAME, lo que hacemos acá en general, y del programa de Ingeniería Estructural, un poco más en particular. El ANAME es, por sus siglas, significa Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales y pertenece, como ustedes más o menos pueden saber, pertenece a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Las funciones del ANAME emanan principalmente de dos fuentes. La primera es la Universidad de Costa Rica y la segunda son las leyes 8114 y 8603. Entonces, como parte de las funciones que el ANAME debe cumplir relacionadas con la universidad, debe ser prácticamente un espejo de las dimensiones de la universidad. Entonces, tiene docencia, investigación y acción social, y en términos de acción social, mucho de lo que se hace es transferencia de tecnología. En el caso de las leyes, lo que nosotros tenemos como responsabilidad es la fiscalización, evaluación, asesoría técnica y actualización de normativa relacionada con la infraestructura vial de nuestro país. O sea, queremos garantizar que se utilicen los recursos de la mejor forma posible. Entonces, para nosotros cumplir con estas funciones, estamos organizados de la forma que ustedes ven acá. Contamos con 4 programas y con 3 laboratorios. Son los que se muestran acá. Programa de Ingeniería Estructural, Ingeniería Geotécnica, Ingeniería Sísmica y Gestión de Riesgos Naturales y Programa de Infraestructura de Transporte. Y los laboratorios de Infraestructura Vial, Infraestructura Civil y Laboratorios de Fuerza. Es precisamente el Programa de Ingeniería Estructural el que se ha encargado de la organización de esta actividad. Y los objetivos de nosotros, yo pertenezco a este programa, son los que se ven en esta lámina, en esta slide, que son contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural en nuestro país, servir de apoyo a la Escuela de Ingeniería Civil en los términos de docencia e investigación, y velar por las responsabilidades de la Ley 8114, que en nuestro caso, como parte de la ingeniería estructural, vendrían a ser específicamente los puentes. Entonces nosotros contamos con 2 unidades, están coordinadas por el ingeniero Rolando Castillo. Tenemos la unidad de puente en donde hay 7 ingenieros y un colaborador de la Escuela de Ingeniería Civil, el profesor Ji Cheng, y la unidad de edificaciones e investigación que cuenta con 2 personas más, incluyéndome a mí. Entonces, como les decía, parte de las actividades que nosotros tenemos de transferencia de tecnología está, más bien de las actividades de acción social, es la transferencia de tecnología, y eso es lo que nos tiene acá hoy, ¿verdad? Precisamente poder compartir con ustedes el estado del arte, el estado de la práctica en temas que son de relevancia para la ingeniería estructural de nuestro país. Entonces los invito a que visiten nuestro sitio web, ahí va a encontrar un poco más de información al respecto. O bien nos puede preguntar a cualquiera de nosotros en los momentos del break o al final del curso. El curso que vamos a empezar hoy, de hoy hasta el jueves, como les decía, se denomina Análisis y Diseño de Edificaciones y Puentes que utilizan sistemas pasivos de protección sísmica. Lo que nosotros, el interés nuestro en este curso es darle más visibilidad a este tipo de sistemas que por razones diversas no han sido totalmente incorporadas en nuestro país. Existen muy pocos ejemplos de edificaciones y puentes que utilizan este tipo de tecnologías, este tipo de dispositivos. Entonces, los objetivos de este curso son describir estos sistemas pasivos, los más comunes que existen en la actualidad en diversos países, describir o explicar las características físicas y mecánicas de los mismos, ¿verdad? Y cómo se comportan ante la ocurrencia de los sismos, explicar cómo se analizan y diseñan las estructuras que los incorporan,
utilizando las normativas americanas, que son la ASCE y la AASHTO, y mostrar ejemplos de aplicación, ¿verdad? Entonces, para este curso contamos con la distinguida presencia del profesor Gilberto Mosqueda, quien actualmente trabaja en la Universidad de California en San Diego. El profesor Mosqueda obtuvo su bachillerato en la Universidad de California Irving, su maestría en el MIT y su doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Líneas de investigación en las que él trabaja en la actualidad se puede mencionar ingeniería sísmica, dinámica estructural, aislamiento sísmico y sistemas de disipación de la energía, lo cual es muy relevante para este curso precisamente. Respuesta de sistemas estructurales y no estructurales y métodos experimentales, incluyendo lo que vendría a ser la simulación híbrida en tiempo real. Además, el profesor Mosqueda cuenta con numerosas publicaciones en revistas de renombre internacional y ha participado en labores de reconocimiento en grandes terremotos tales como el de Haití en 2010, el de Japón en 2011 y el de Chile también en 2010. Entonces, bueno, antes de pasarle la palabra al profesor Mosqueda, nada más decirles que vamos a hacer una pausa más o menos a mitad de la mañana para tener un refrigerio y luego continuamos con el curso. Entonces, le cedo la palabra al profesor Mosqueda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación aquí a la Universidad de Costa Rica. Voy a empezar con un poco más decirles un poco más de mí y también explicarles un poco sobre el curso. ¿Dónde está? Primeramente, hablarles un poco más sobre mi investigación y, un poco más de dónde soy. Porque quizás, como ya notaron, hablo español, pero quizás no muy perfecto, ¿verdad? Y la razón por eso, mis papás son mexicanos, pero yo nací y fui criado en Estados Unidos, en Los Ángeles. Así que empecé a hablar español, pero toda mi escuela ha sido en inglés. Así que no me animé a escribir nada en español porque, pues, por falta de la gramática, pero voy a tratar de hacer lo más posible en español y quizás usar términos en inglés donde que técnicamente, tengo muy poca experiencia hablando el español. Como comentó Sergio, mis carreras, aparte de estar en San Diego, estuve en la Universidad de Buffalo. Ahí empecé mi carrera como profesor del 2004 al 2012, como profesor asistente y luego asociado. Y comento eso porque quizás Buffalo es el centro de investigaciones sobre temas de aislamiento y disipación. Ahí quizás conocen al profesor Constantino, que es uno de los líderes en esta área, y tuve el placer de trabajar con él unos años. Aparte están que Constantino, igual como Whitaker, son los que han escrito la AC7 y muchos de los códigos para puentes. Y a partir del 2012 me cambié a San Diego y desde entonces tengo ahí ya 7 años en la Universidad de California en San Diego. Son un poco sobre mi investigación. Hago varias áreas. Quizás las dos principales son esta área de simulación híbrida, que quizás Sergio tocó un poco sobre su doctorado, pero es esencialmente métodos experimentales de cómo combinar, poder hacer simulaciones más grandes. Por ejemplo, un puente, en vez de poder probarlo todo físicamente en el laboratorio, poder cortarlo en partes. Por ejemplo, las columnas se pueden probar en el laboratorio, mientras los demás se simulan en una computadora. Es híbrido en el sentido de que se combinan métodos experimentales con métodos numéricos. Y es forma de probar sistemas más grandes. He hecho
pues, a varias cosas con puentes, además con edificios como este. O sea, a mí me gustan mucho los experimentos y se ha aplicado a aplicaciones sísmicas como otras áreas. Como un ejemplo de simulación híbrida es como este ensayo que se tomó en cuenta en el 2007 en Japón, que es la mesa vibradora quizás más grande del mundo, y se probó una estructura de acero a escala natural de 4 pisos hasta el colapso. Y entonces, debido a eso, cuando estaba en Buffalo, pues hicimos una simulación híbrida la falla estuvo principalmente en el primer piso y hicimos, o sea, parte de la estructura estaba en Japón, otra parte en Buffalo en ese entonces en Estados Unidos, y podemos hacer una simulación híbrida quebrando la estructura en diferentes partes, usando laboratorios de diferentes partes del mundo para poder hacer una simulación entonces que incluya diferentes partes y un tipo de colaboración que quizás se puede hacer entre aquí en Costa Rica y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Este es, por ejemplo, no sé si... Porque no me fijé si I linked the video, si parece que no. Sí, ya después puedo enseñar videos si hay tiempo, ¿ya? Entonces, la otra parte de investigación que tengo un programa activo es también en la parte de aislamiento. Ha hecho también mucho trabajo en sistemas de disipación. Ahorita tengo un proyecto de aislamiento basado en plantas nucleares. Y pues voy a hablar mucho más de este tema y es quizás uno de los métodos más efectivos para reducir las cargas sísmicas en la estructura, y pues aparte del curso va a cubrir la filosofía, por qué funciona y usa las matemáticas, la dinámica detrás de cómo funciona. Y he investigado quizás bastante también el comportamiento de los aisladores, como en este caso resorte con plomo. Y también he hablado también bastante sobre el comportamiento de sus sistemas, cómo se modelan y cómo se diseñan, etcétera, ¿no? Pero o sea, son sistemas con mucha flexibilidad y pueden absorber o disminuir la energía que se transfiere a la estructura. ¿Ya? También he visto bastante sobre los sistemas de fricción, como el Friction Pendulum Bearing, y su comportamiento, cómo da la fricción, y cosas así. Este sistema de aislamiento, por ejemplo, se ha probado bastante. He visto estructuras como una que estuvo en el sismo de Northridge del 1994, y se puede medir, por ejemplo, o sea, el sismo, cómo se movió abajo de la estructura y cómo se movió arriba de los aisladores, ¿no? que se muestra la efectividad del sistema, o sea, muy bien que funciona, y se ha medido en experimentos, así como en estructuras reales. Pero una parte de la que veo de la investigación es que sí, todos estos sistemas que se han visto en experimentos de cera, casi todos han sido al nivel de diseño. Entonces, una de las áreas de mi investigación es cómo se comporta este sistema bajo cargas extremas. Hay un sismo, por ejemplo, que exceda las normas de diseño, cómo comporta el sistema de aislamiento. Y quizás ahorita es uno de los cambios que vienen los códigos en Estados Unidos en un trabajo que empecé a hacer yo, y igual que ando haciendo, también trabajando en la misma línea ahorita con Santino, para cambiar las normas y tomar en cuenta, o sea, qué pasa cuando pasa un sismo más grande del diseño. Entonces, o sea, mi investigación se toma en cuenta de cómo se comportan, o sea, probar los bearings, por decir, probar los bearings bajo cargas, bueno, esencialmente hasta que fallen, o de cuál es su límite de comportamiento, de estabilidad, etcétera. Y luego también otro tema que ando investigando bastante es si hay una estructura y tiene, por ejemplo, si se excede la distancia la distancia, que puede ser como en un puente, igual como en un edificio, ¿qué
pasa cuando choca la estructura contra la pared. Y, o sea, estudios, o sea, que se han hecho en esta área enseñan que si desplazamiento que se le da a un sistema de aislamiento no es lo suficiente, andan enseñando que es posible que una estructura aislada pueda colapsar mucho antes que una estructura no aislada. O sea, esto es bajo un sismo, o sea, más grande de considerar en diseño. Es ahorita algo que están discutiendo sobre, o sea, que pueden venir casos a las normas. Es más, en el último código de ASC 7, el 16 del año 2016, le han aumentado, por ejemplo, el tipo de estructura, le han aumentado el requerimiento de desplazamiento. Ha también participado en varios ensayos por ejemplo, un proyecto que también cuenta con colegas con Kerry Ryan de Reno y Steve Macon en paz descanse de UC Berkeley. De probar esto también fueron los ensayos que hicieron en Japón, de ver, o sea, un edificio completamente aislado bajo cargas de 3 dimensiones, que es algo que no se ha hecho lo suficiente. No que hace el aislamiento lo vemos como un sistema de aislamiento horizontal. Y en unos ensayos que hicieron en 3 dimensiones empezaron a llamar la atención al movimiento vertical, que también es otra cosa que se anda viendo mucho ahorita con sistemas de aislamiento. Y también, este sí funcionó. Les comento que este es un edificio a escala real, o sea, uno puede entrar, caminar, subir los escalones, es un edificio de 5 pisos, completamente aislado, y esencialmente se ve con la mesa vibradora, o sea, cómo flota la estructura, ¿no? Se ve cómo funciona ese sistema de aislación, que efectivamente la estructura flota, y en estos ensayos, especialmente con la carga vertical, se vio también que quizás también hay limitación en los sistemas considerando esta carga vertical. Pues, por ejemplo, aquí el comportamiento de un elastomeric bearing, que era el lead rubber bearing, el comportamiento de edificio, y quizás beneficios más grandes del aislamiento es las aceleraciones que se reducen en la estructura y así como los beneficios que tiene para el contenido de la estructura. Entonces, pruebas como estas, pruebas de los pocos sismos que han afectado estructuras aisladas, han enseñado que sí, en realidad sí hay bastante reducción en los movimientos de estructuras bajo sismos cuando están aislados, comparado cuando están, fijados al piso contra aislados, viendo, por ejemplo, aquí las aceleraciones, igual como los desplazamientos. O sea, hay reducciones significantes que se han visto, o sea, en ambos casos. Y uno de los primeros experimentos viendo, por ejemplo, todo esto fue a nivel diseño, uno de los experimentos que hice en Buffalo fue empezando a ver este tema de qué pasa cuando una estructura impacta la pared, ¿no? Si hay un desplazamiento grande de los alrededores, más grande de lo que se diseñó y impacta, ¿qué pasa a la estructura especialmente con el impacto? ¿No? Y estos experimentos y los análisis que siguieron de esto han cambiado un poco las reglas de diseño y parece que, o sea, los estudios que siguen hasta parece que van a aumentar más los desplazamientos requeridos para estructuras. Entonces, unos experimentos que se hicieron en Buffalo, una estructura es modelo de un cuarto de escala, y lo interesante que tiene esto que nunca se había hecho es ponerle como una pared, ¿no? Una pared de limitación que limita el desplazamiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando una estructura, o sea, choca así contra la pared? O sea, esta es pared de concreto, esta está llena de arena para simular un poco el suelo, quizás no muy bien hecho, pero la idea era esa.
¿no? Y es escala reducida, así que pues, o sea, hay que hacer varias assumptions, ¿no? para poder llegar a qué significa en caso real, cómo modelar la pared, etcétera, en un caso real. Y también enseñan que, o sea, dependiendo de qué tan cerca está la pared, qué tan fuerte, especialmente la velocidad de impacto, puede aumentar bastante. Por ejemplo, en lo verde se ve una pared un poco más cercana de lo que requería de diseño. Lo rojo es una pared al nivel de diseño, y el azul es sin pared, ¿no? O sea, diciendo que, o sea, el desplazamiento no tiene límite. Y se ven, o sea, cómo se amplifican las aceleraciones, y no solamente las aceleraciones, sino también los drifts o los desplazamientos de la estructura. Y estudios, o sea, relacionados a esto, ya haciendo estudios de estructuras más realistas y todo, se han enseñado que haciendo un análisis de colapso, por ejemplo, usando Incremental Dynamic Analysis, o sea, han enseñado que es posible que una estructura aislada no satisface las normas de diseño, o sea, la intención de las normas de diseño. Esas son, o sea, mis áreas de investigación. Aparte quería mencionar, relacionado al tema de aislamiento, que tenemos en San Diego una de las máquinas quizás más utilizadas en el mundo para probar sistemas de aislación, y se llama el SRMD, o Seismic Response Modification Device. Es un laboratorio que fue construido en 1999 por Caltrans, el Departamento de Transportes de California, y fue diseñado primariamente pasando, pues, en el 99, ¿no? Y en ese entonces hubo un sismo en California en el 89, en el área de San Francisco, luego hubo uno en el 94 en el área de Los Ángeles, el Northridge, y que causó bastantes daños a puentes. Entonces, siguiendo de esos sismos, Caltrans quería investigar especialmente en proteger los que llamamos los signature bridges, los long span bridges, el Golden Gate, el Coronado Bridge que está en San Diego, o sea, puentes grandes. Y uno de los métodos que andamos investigando es esto de aislamiento, y en ese entonces construyeron este laboratorio, que es uno de los pocos laboratorios que pueden probar sistemas de aislamiento, de amortiguación a sistema real. Entonces, muchos de los códigos requieren ensayos de los aisladores, así como de los disipadores, y estas son las pocas máquinas que puede hacer eso para los aisladores. Por ejemplo, esta la mayoría es como un modelo de un aislador. Esta máquina es una caja, ¿no? Y luego tiene esta viga por encima. Entonces, es esencialmente como una mesa vibradora, ¿no? Entonces puedes poner un aislador aquí intermedio, y la máquina primero lo comprese para poner la carga de gravedad. Gravity, gravedad parece es otra cosa. Y entonces puede aplicar 53,000 kilonewtons, ¿no? de carga de compresión al aislador. Y ya compresionado, o sea, eso es de un sistema de control, se puede variar y luego mover el aislador, o sea, en desplazamientos horizontales. Y tiene fuerzas de casi 9,000 kilonewtons en una dirección, mitad en la otra dirección, y desplazamientos de más de 1 metro. O sea, la capacidad es enorme para gente de todo el mundo usar el laboratorio ahí, de Japón, de varios lugares. Ahorita hay mucho trabajo con Japón, Corea, Italia, con varios lugares donde usan sistemas de aislación, y especialmente para hacer los aisladores grandes y para poder probarlos a escala real. Vamos a ver una idea de cómo funciona el sistema. Tiene 4 actuadores que ponen la compresión, y luego 4 actuadores horizontales que aplican las cargas horizontales al sistema. Se puede usar, por ejemplo, para probar
Se han probado columnas de acero, así como amortiguadores. Se pone un lado del amortiguador a la pared, el otro lado en la mesa, y, o sea, para hacer otra cosa que no comenté quizás es la velocidad. O sea, una de las características es la velocidad de 1.8 metros por segundo. O sea que es bastante la capacidad para un sistema así. Entonces pueden probar amortiguadores a diferentes a escala real y también a velocidad real. Este es, por ejemplo, un ensayo de un aislador. Ese fue como, este ensayo era como a 400% shear speed, algo así. Ya llegó como 450, 500, ya reventó el aislador. Pero o sea, una de las cosas que hacemos en San Diego de probar bastantes sistemas de aislamiento. Aparte de eso, tenemos mesa vibradora. No sé si han oído tenemos aparte de Japón, que es la mesa la segunda más grande del mundo, y aún es mesa de afuera, así que pues, se pueden poner, o sea, sistemas sin limitación a altura, pero aún es una mesa de una dirección que se construyó en el 2004, 2005 se completó, y tiene, y se han hecho ya varios ensayos también de estructuras a escala real. Y tiene capacidad de desplazamiento de 3/4 de metro, velocidad de 1.8 metros por segundo, y capacidad de 2.000 toneladas, o sea, bastante grande la mesa. Se han probado bastantes estructuras de escala natural, incluso un sistema así de aislamiento, que se tomó cuenta cuando apenas llegué a San Diego. Son los profesores Hutchinson, Restrepo, que quizás lo conocen por aquí, que es de Colombia, y ahora profesor en San Diego, y luego de Joel Conte. También se han hecho así ensayos de estructuras aisladas ahí en San Diego también. Y en estos días andamos preparando para poder aumentar la capacidad de la mesa a 6 grados de libertad, que se va a tomar en cuenta empezando como en octubre de este año. Y va a durar como un año la construcción, y ya de ahí vamos a tener mesa también de 6 grados de libertad, que va a abrir oportunidades para poder probar como sistemas de aislamiento bajo cargas vertical, que o sea, es uno de los temas que se ven que, o sea, que quizás causen problemas en esos sistemas. No sé si hay preguntas. Preguntan la mano. ¿Me entienden bien o también puedo hablar en inglés, que quizás es un poco más fluido? Pero no sé qué hacer mejor para ustedes. ¿Estamos bien? Entonces, un poco sobre el curso. Voy a hablar, estamos aquí por 4 días. Y hoy es quizás un poco más de background. No sé, que tenemos gente de estudiantes, así como personas de la industria, y de aislamiento y sistemas de disipación, un poco sobre métodos de diseños y análisis, y hablar un poco también sobre energía, lo que quizás cubrimos, no se habla mucho de temas, especialmente cuando tomamos clases quizás de análisis de dinámica, que se toca un poco el tema de energía, pero quizás no bastante, y tomando en cuenta los conceptos de energía son muy importantes para poder entender cómo funciona un sistema primeramente de disipación, así como de aislamiento, y o sea, cómo cambia la dinámica del sistema, cómo cambia la energía que fluye al sistema, y cómo se disipa. Y mañana cambió un poco, no sé si eso sea importante, pero cambió un poco la orden. Primero iba a ser aislamiento primero, pero voy a hablar primero sobre sistemas de disipación.
incluso conceptos de energía en ese tema, las consideraciones para diseño, un poco de implementaciones que se han hecho, y el modelaje y el comportamiento de estos sistemas. Y ya para el día 3, que será el miércoles, empezamos hablando de aislación, la teoría para un sistema lineal, que enseña cómo funciona el sistema, pero en realidad pues nada es lineal, pero da mucho a entender cómo funciona el sistema de aislamiento y cómo limita las cargas en la estructura, y forma la base para mucho lo que hacemos las asunciones del método de diseño. Vamos un poco sobre sistemas de fricción, así como de resorte, del modelaje de esos sistemas, y cómo simplificar los modelos, y un poco de implementación. Y el día 4 y el jueves, el último día, hablamos un poco más sobre códigos, los requerimientos de los códigos, y un poco sobre el diseño para edificaciones, así como para puentes. Y dependiendo del tiempo, recientemente en unos códigos, especialmente reportes de FEMA, y también como el nuevo AASHTO, una de las cosas que han hecho en estos documentos es aumentar el número de ejemplos. Depende de cuánto tiempo haya, tengo unos ejemplos, sino hay muy buenas referencias recientemente para puentes, así como para edificaciones en los nuevos códigos. De ahí, pues ahora la clase por hoy la dividí en 3 partes, empezando con un poco de introducción, y luego hablando más sobre diseño sísmico, y luego energía. Empezando con un poco de introducción, en términos de referencias para este curso, de dónde saqué el material para este curso, etcétera. Aún doy una clase, es más que en el fall, empezando en septiembre, la voy a dar en la Universidad de California en San Diego. Doy una clase en este mismo tema de aislamiento y disipación. Y hay muy pocas clases, incluso en Estados Unidos, sobre este tema. Por ahí en Buffalo, en Berkeley, en Reno, en UCLA y en San Diego. Muy pocas universidades ofrecen cursos en este tema. Y uno de los libros que son más recientes en este tema es que es como del 2013, 2012 por ahí. Bueno, no tiene mucho, pero hay un libro de Christopoulos, que es profesor en Toronto, y Filiatro, que es profesor en Buffalo. En Buffalo, mitad en Buffalo, mitad en Pavía. Y este es uno de los libros quizás más nuevos en esta área de aislamiento, que habla mucho sobre diseño de sistemas, de varios diferentes sistemas de protección sísmica. Para este capítulo es más que el capítulo, no en la introducción. Y aparte, usted en Buffalo, también Filiatro fue mi colega en Buffalo, y esta clase la diseñó, antes era profesor en San Diego y diseñó la clase. Mucha de esta clase está basada en el libro, así como en notas y discusiones con André Filiatro. Sobre el contenido de la introducción, quiero hablar un poco sobre los conceptos de diseño para sismos, un poco de historia sobre el desarrollo de desplazamiento y de aislamiento y disipación, y las diferentes categorías de sistema y el enfoque de esta clase.
con diseño de estructuras. O sea, el diseño de estructura sísmica es el concepto de life safety, ¿no? De diseñar la estructura para que no colapse, diseñar la estructura para que todos sobrevivamos. Y lo que hemos visto más recientemente en sismos, en todo el mundo, es que quizás eso no es lo suficiente. O sea, hay un sismo que sea el nivel de diseño, la estructura quizás no se colapsó, pero al fin se tiene que reemplazar porque, o sea, está bastante dañada, los contenidos están bastante dañados y no funciona la estructura y causa bastantes pérdidas económicas, así como en otros casos, en unos casos de vida. Y entonces este tema de aislamiento y disipación se ve como una de las maneras más efectivas, considerando los costos, para aumentar la capacidad de las estructuras a las cargas sísmicas. Y es, por ejemplo, esas son unas estructuras, parece que era hasta un hospital después de un sismo. Y entonces la cuestión es, o sea, esta estructura sigue parada, ¿no? Bastante daño, y está bien que una estructura quede así después de un sismo, ¿no? Y es una pregunta interesante, ¿no? Que una estructura así conformó al sismo, ¿no? Conforme el sismo hizo bien, pero está bien que una estructura algo así. Quizás sí, ¿no? Bueno, la filosofía que tenemos. Obviamente, si la estructura colapsa, pues todos dijimos que no está bien, ¿no? Porque pues es cuando hay daños más grandes, especialmente de vida, etcétera, ¿no? Pero, o sea, la idea ahorita del código es que no colapse, puede estar dañada la estructura, pero, o sea, que la gente pueda salir caminando. O sea, ese es el objetivo. Y lo que hemos visto en sismos recientes, incluso lo que acaba de pasar, no he investigado mucho sobre este sismo, pero quizás ya han oído que hubo 2 sismos fuertes en California esta semana pasada, un 6.4 el 4 de julio, el Día de la Independencia que estamos festejando, y luego el siguiente día, el viernes, el julio 5, pasó uno un poco más fuerte. Pues San Diego está aquí abajito de Los Ángeles, como unos 150 kilómetros al sur de Los Ángeles. Y bueno, pues aquí está Los Ángeles, San Diego está pues aquí abajo, casi a la frontera con México. Y en San Diego yo no sentí nada. Otra gente me contó que sí sintieron el sismo, etcétera, pero fueron sismos bastante grandes. Lo bueno de todo esto, o sea, quizás porque no se ha ido más, es porque esta área bueno, aquí está Los Ángeles, está todo populado y aquí hay un poco de población, pero acá ya es más como el desierto alto, le llaman esa área, y hay muy poca población. Entonces, sí hubo daños, se han reportado heridas, no heridas graves, bastantes fuegos, incendios después del sismo, casas, etcétera, que se incendiaron. Y daños a componentes, ¿no? Y contenidos de las estructuras. Daños de estructuras muy pocos, quizás más que nada a casas, de edificios diseñados por ingenieros, muy poco daño, pero más que nada los contenidos hay bastantes daños. Un sismo, o sea, relativamente fuerte, un 7.1 es relativamente fuerte, pero fue un área no muy poblada, ¿no? Entonces, en el 2017 tuve la oportunidad de ir a México después del sismo a investigar un poco de los daños, y ahí sí hubo varios colapsos de edificios, incluso escuelas y hospitales que tuvieron bastantes daños, y hubo muertes igual en este sismo. Pero las estructuras nuevas, con unas excepciones, ¿no? Hicieron muy bien en el sismo. Y viendo también para atrás en los sismos recientes bueno, en la última década,
Los sismos recientes, incluso unos muy fuertes como el de Chile, el 8.8 en Chile en el 2010, el 9.0 en Japón en el 2011, y que también me tocó la oportunidad de visitar esos dos. Igual como otros recientes que han causado bastantes daños, como los dos que hubo en Nueva Zelanda. Lo que andamos viendo de estos sismos es que hay varios colapsos. Muy pocos de ellos son edificios nuevos, o sea, ya modernos, diseñados con reglas modernas. Pero lo que sí es suficiente es daños al equipo del edificio, a los contenidos, etc. Y que andan causando bastantes daños. En el caso de Nueva Zelanda, o sea, hubo varios colapsos de edificios, incluso toda la área central tuvo bastantes daños. Muchos eran estructuras no reforzadas. Y, o sea, esto se cerró el centro comercial de New Zealand. Pero ya como en Japón, o sea, fuera del área del tsunami, que con el tsunami sí, o sea, hubo destrucción completa. Pero fuera de esa área del tsunami hubo, por términos del sismo, sí hubo daño como en las grandes ciudades como en Tokio y Sendai, pero casi todo era a los contenidos de la estructura, ¿no? En Chile sí, o sea, hubo un colapso completo de un edificio, pero más que nada hubo como otros 50 edificios como de apartamentos que tuvieron daños a la estructura, y muchos se tuvieron que reemplazar. Aparte, hubo varios hospitales con daños a contenidos que perdieron servicio, aeropuertos con bastantes daños a contenidos también, igual que perdieron servicio. Y, o sea, casos muy interesantes, ¿no? que igual se han visto como como es un clásico ejemplo, como en el Northridge earthquake en el 94 en Los Ángeles, que pasó que, o sea, hay una cosa contrafuegos, ¿no? Un sprinkler system, que se dañó. O sea, empieza a temblar, se daña un sprinkler system, todo empieza y por términos del agua no se tiene que cerrar todo el edificio. Así pasó en este aeropuerto en Concepción, así como ha pasado en hospitales, por ejemplo, en Los Ángeles. Y, o sea, cualquier cosita puede causar que un edificio, una estructura pierda la capacidad de servir de los servicios. Son todos casos, andamos viendo que los objetivos de los códigos, por la mayor parte, lo andamos haciendo, o sea, con la filosofía que tenemos, ¿no? Que hay muy pocos casos de que estructuras están colapsando. En los casos que sí se colapsan son sismos fuertes, y en varios de esos casos se han visto que quizás el diseño o la construcción no fue apropiada, ¿no? Pero lo que sí andamos viendo también es que, aunque no se colapsan las estructuras, hay bastantes daños y pérdidas que son causadas por los desplazamientos de la estructura, sea las particiones, etcétera, que se dañan, las aceleraciones que, o sea, ya tiemblan todo, sea proyectores o cualquier sistema del edificio que se pueda caer. Y entonces hay que cambiar un poco las reglas de cómo podemos diseñar estructuras para que pase el sismo y siga funcionando la estructura, ¿no? Y es algo que se puede hacer con estos tipos de sistemas de aislamiento y de amortiguación. Y quiero traer un poco también al frente el tema de los contenidos, especialmente para edificios, ¿no? Que si vemos, quizás han visto esta figura de Eduardo Miranda de Stanford, que enseña, o sea, cómo se divide la inversión en un edificio, que nosotros como ingenieros de estructura, ¿no? Construimos quizás un hospital al 8%, quizás una oficina menos de 20% al costo de la estructura, ¿no? La mayor parte van a ser los contenidos. En un hospital, por ejemplo, todo el equipo médico, etcétera, que tiene gran valor. Y es casi toda the finish, the architectural finish, ¿no? La cladding y todo eso, o sea, todo para terminar el edificio,
que cuesta más en una estructura. Entonces nos andamos preocupando por cómo proteger la estructura, pero la más grande inversión es en los contenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar el comportamiento de una estructura? Y es pensando en términos del edificio, todo está pegado al edificio, pero cómo podemos disminuir los desplazamientos o los story drifts. ¿Cómo se dice story drifts? ¿Cómo? ¿Derivas? Derivas de piso. Eso no lo he oído. Las aceleraciones y también como el desplazamiento residual, ¿no? Si una estructura queda un poco ladeada después de un sismo, quizás quede parada, pero ya va a ser muy difícil para reparar. Y aparte, ya que se empieza a doblar un poco, puede tener mucho más riesgo de colapsar en el próximo aftershock o sismo que siga, ¿no? Entonces, esto se enfoca en cómo podemos usar métodos de disipación, métodos de aislamiento para poder mejorar el comportamiento de estructuras, empezando con sistemas de disipación. ¿Cómo podemos aumentar la capacidad para que una estructura absorba o disipe la energía de un sismo? Y vamos a pensar en un sismo como un sismo, el suelo tiembla, energía se transfiere a la estructura, ¿y qué pasa con esa energía? ¿No? ¿Dónde se va esa energía? Entonces podemos poner sistemas especiales que absorban esa energía y proteger a la estructura. Y si podemos llegar al punto de que toda esa energía se disipa mecánicamente, quizás no le pasa nada a la estructura, ¿no? En las normas de diseño aún, ¿no? La idea es que si pasa un sismo, tiembla, la energía se sube a la estructura. ¿Y cómo se disipa la energía? Ahorita el diseño es disiparla por la estructura, ponerle ductilidad a la estructura, que la estructura la absorba y llegar al punto de que esa energía, ¿no? La absorción de esa energía va a causar daño a la estructura, ¿no? La idea es que en un edificio que no le pasen a la columna, porque eso es lo que carga el peso, pero que quizás se concentre en las vigas, ¿no? de este diseño. Pero entonces es como un fine line, ¿no? De cómo diseñamos la estructura. Andamos contando mucho en la ductilidad de la estructura. Y igual en ese caso, bueno, eso también se había predigido antes, ¿no? Pero en este caso que la disipación de energía pasó en las columnas, ¿no? En este caso, regresando a esta estructura que se probó en Japón, en la mesa vibradora, se vio que las columnas andaban disipando energía. Ya más tarde enseño un poco más de la energía, en términos de energía, qué pasó en esta estructura. Pero viendo cuando la energía se concentra en las partes no apropiadas, podemos llegar al colapso de la estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que en vez de disipar energía por la estructura y causar daños, podemos disipar energía por otros sistemas que tienen la capacidad y quizás son fáciles de reemplazar o no se tienen que reemplazar después de un sismo? La idea de aislamiento es de poner aisladores o un sistema muy flexible bajo la estructura. En un edificio puede ser arriba de la fundación de la estructura, en puentes entre el deck y las columnas. Y la idea es de tener un sistema de mucha flexibilidad, puede ser lo que le llamamos quizás un soft story, ¿no? Queremos hacer como un soft story, que se concentre todo en un soft story sería daño, pero que se concentren todas las deformaciones en un lugar. Y la idea es de tener un sistema que tenga la capacidad de deformarse sin daños, ¿no? Que tenga como resorte, ¿no? Que tenga la capacidad de deformarse, pero que pueda recuperarse sin tener que ser reemplazado, ¿no? Y la idea, hablamos un poco de eso también después, es de que
los aisladores limitan la energía que se pasa a la estructura, ¿no? Entonces, si queremos pensar de un sismo como energía, o sea, de energía que quede en la tierra y esa energía se pasa a la estructura, si podemos evitar que la energía se pase a la estructura de principio, pues, o sea, ya no pasa nada a la estructura, ¿no? Entonces, o sea, una de las formas más efectivas de proteger a las estructuras. Y ese cambio de energía pasa principalmente por el cambio del periodo de la estructura. Bueno, funciona más cuando hoy estamos en tierra firme y las frecuencias dominantes del temblor están mucho más altas que la frecuencia de la estructura aislada. Y cuando tiembla, o sea, la estructura se va a mover, ¿no? Y la idea es de que en una estructura fija, o sea, la estructura se mueve, pero la idea es que, o sea, esa deformación va a pasar en la estructura. Ya en un sistema aislado, la idea es de que la deformación se concentre en los aisladores, que son de resorte mucho más flexible que en la estructura, y la estructura se mueva como un cuerpo rígido, ¿no? Con muy pocas deformaciones, muy pocas aceleraciones. Y otra cosa que quiero comentar es que este sistema de aislamiento, así como especialmente el sistema de amortiguación, el viscous damping, son uno de los pocos sistemas que pueden reducir los desplazamientos y aceleraciones, ¿no? Cualquier otro cambio quizás aumenta uno o aumenta otro, ¿no? Pero uno de los pocos sistemas que pueden reducir aceleraciones así como desplazamientos en la estructura. Y en términos de aislación, sí se reducen los desplazamientos en la estructura al costo de los desplazamientos en los aisladores, ¿no? Y eso, como comenté antes sobre las investigaciones, es tener la capacidad en los aisladores, así como en todo el sistema, para que no haya impacto con la pared, etcétera, y funcione muy bien el sistema. Ya que ocurre impacto, hay una nueva forma de transferir las fuerzas a la estructura y puede causar otro tipo de daño. Pero un sistema, o sea, el nivel de diseño, o sea, funciona muy efectiva. Entonces, el aislamiento se ha usado bastante en los últimos 30, 40 años, y más que nada es aún que se desarrollaron los sistemas que tienen la capacidad de ser mucho más flexible que la estructura, o sea, los aisladores, que pueden aumentar el periodo de la estructura y sea de resorte, o sea, de sistemas de fricción, de sliding bearings o de elastomeric bearings. Y aparte, métodos de disipar la energía para poder limitar un poco los desplazamientos de los aisladores usando, por ejemplo, amortiguadores suplementarios, así como el plomo en los aisladores, etcétera, para poder reducir un poco o sea, para poder controlar los desplazamientos que ocurren en un sismo, a la vez como reducir las fuerzas que se pasan a la estructura. Quiero empezar con un ejemplo, ¿no? Para entender un poco, o sea, la dinámica y cómo cambian las propiedades de un sistema, sea un marco regular, un marco con amortiguación y un marco con aislamiento, ¿no? Cómo se comportan estos sistemas. Y vamos a meter vamos a ver bajo el clásico, el centro, el sismo del centro de 1940, que tiene un espectro de aceleración, así como de desplazamiento, como he enseñado, y empezando con un marco de un periodo de 1 segundo, ¿no? Vemos que un sistema de 1 segundo bajo este sismo en particular tiene aceleraciones, bueno, significantes, ¿no? de 0.5 G.
Y desplazamientos también un poco grandes, y pues, quedó en el mero pico, ¿no? Pero o sea, en un segundo se esperan desplazamientos significantes, así como aceleraciones significantes que pueden causar daños a la estructura. Entonces, por aumentar, por ejemplo, lo que dice Pure Viscous Damping, o sea, aumentar, por ejemplo, un disipador que no cambie la rigidez del sistema, que nomás aumente la disipación, por términos de damping va a reducir bastante la spectral acceleration, las fuerzas, así como los desplazamientos, ¿no? Podemos también añadir, por ejemplo, sistemas histeréticos. O sea, puede ser una forma de reforzar la estructura, sea con acero o con diferentes materiales. Pero ya el acero puede ser como un buckling restraint brace, algo así. Van a aumentar la rigidez, ¿no? Entonces ya con ese cambio de rigidez, o sea, haciendo la estructura un poco más rígida, y todo eso depende del tipo de suelo, etcétera, y todo, ¿no? Pero vamos a hacer la estructura un poco más rígida. Y sí, con la rigidez, y vamos a cambiar un poco, el periodo, y va a aumentar me adelanto un poco aquí en el clic. Vamos a aumentar un poco vamos a bajar los desplazamientos, pero también quizás vamos a no tener, o quizás aumentar un poco las fuerzas de la estructura, ¿no? Si hacemos un retrofit solamente con sea acero o otra pared o algo así, o sea, aumentando más la fuerza de la estructura, sin más amortiguación, o sea, podemos aumentar las fuerzas significantes, y esto puede desarrollar en menos desplazamiento en la estructura, quizás menos daños a la estructura, pero más aceleraciones y más daños a los contenidos de la estructura. Entonces quizás protege la estructura, sí, y va a aumentar la probabilidad de que la estructura sobreviva al sismo, pero quizás puede tener más daños en términos de contenidos, etcétera, en la estructura, ¿no? Entonces ya yendo al tema de aislamiento, en el que podemos aumentar el periodo de la estructura, y puede ser 2 segundos es corto, quizás vamos más como a 3 segundos, etcétera, ¿no? Pero ya los cambiamos del espectro de aquí a aquí, y los salimos de la fuerza del área de frecuencias significantes de este sismo, y bajamos significativamente las fuerzas que se transfieren a la estructura o que siente la estructura, así como también en este caso aumentamos los desplazamientos, ¿no? Pero la idea es de que aumentamos los desplazamientos en los aisladores que pueden deformar, que tienen la capacidad, en vez de la estructura, y ya aumentando amortiguación, o sea, sea suplementaria o en los aisladores. Bajamos quizás no mucho las fuerzas, pero sí podemos bajar o controlar significativamente los desplazamientos, ¿no? Eso es la idea en considerando estos sistemas de disipación o de aislamiento, de poder tener, de considerar no solamente, o sea, de que queremos disipar más energía, pero también considerar cómo andamos cambiando el periodo de la estructura y cómo va a afectar, o sea, el sismo a esa estructura dependiendo del periodo. Tiene que ver mucho, o sea, en el tipo en el suelo que estemos, si es como más rígido, más blando, etcétera, ¿no? Depende de qué tan efectivo puede ser este tipo de sistema. Y todo este análisis es también en una estructura lineal, y así entendemos muchos de los conceptos, pero ya entender completamente un sistema no lineal es muy complicado, ¿no? Pero muchos de esos comportamientos se aplican al rango no lineal igual, pero o sea, quizás no tan
quizás no tengan tanto impacto, pero o sea, la idea sigue parecida, es la misma. Entonces, estos sistemas de aislación y disipación fueron desarrollados, bueno, ya varios sistemas, o sea, que referencias en la historia, empezando en 1885, con un ingeniero que construyó una casa con aislación en Japón. Hubo un patente en 1909 para una estructura flotando en como en arena, como un layer de talco. Y luego no fue hasta el 1969 que se construyó el primer edificio, una escuela usando resorte para aislamiento. Y quizás no funcionó muy bien, pero se aprendió mucho sobre esta investigación. Y ya después en los 70 se desarrollaron ya los sistemas modernos, especialmente el lead rubber bearing, el elastomeric bearing con plomo. Y para los 80, etc., ya se vio bastantes aplicaciones de este tipo de sistema, empezando en Estados Unidos, Japón y en varias áreas del mundo. Entonces es uno de los primeros patentes de aislamiento, en que había como un nivel de talco para que la estructura rodara, o sea, para que no estuviera conectada al piso, ¿no? Hablando un poco sobre aplicaciones, ¿no? De poner quizás como a nivel mundial, ¿qué anda pasando en el mundo especialmente de aislamiento? Igual como sistemas de amortiguación. Y aún Japón es quizás uno de los países que más usa el aislamiento. Puede ser por el número de sismos que tiene en Japón. O sea, yo en el 94, cuando empecé a estudiar, especialmente el colegio en el 94, me acuerdo del sismo del 94 en Los Ángeles, que lo sentí, estaba cerca en Irvine, y lo alcancé a sentir. Y luego pasó un sismo en Japón en el 95, en el de Kobe, y de ahí me acuerdo de quizás otros 5, 6, 7 significantes sismos en Japón. En cambio, en Estados Unidos, acaba de pasar este 7.1, acaban de pasar otros aquí y allá, pero no uno que cause bastantes daños, o sea, pérdidas de vida, etc. No hemos tenido un sismo significante desde quizás del 94. ¿No? Y ha habido sismos fuertes, pero no han afectado áreas populadas como Los Ángeles o San Francisco. En Japón, a cambio, o sea, ellos ven sismos cada cuantos años. Incluso en los últimos 20 años ha habido quizás unos 5 o 6 significantes, incluso el de 2010 o 2011. ¿No? Entonces ellos tienen ahorita como unos 5,000 estructuras aisladas, con otras 5,000 casas aisladas. O sea, han usado bastante el aislamiento. Y lo usan así como comenté, en casas, en edificios normales, en edificios altos. O sea, tienen varias aplicaciones de este tipo de sistema. Y se ve, o sea, esta figura acá, me voy a enfocar un poco más en esta figura. Enseña el número de aplicaciones de aislamiento empezando en el 1982. ¿Y qué hace hasta aquí? Estaban Estados Unidos y Japón, estaban más o menos al nivel, ¿no? En aplicaciones de aislamiento y como de amortiguación. Pero cuando pasó el sismo en el 95 en Kobe, en Northridge les fue un poco bien, ¿no? Sí hubo significantes daños, pero el de Kobe fue un poco más fuerte y sí se colapsaron bastantes edificios, incluso pasó todo, o sea, se vino a luz todo ese problema de los sistemas de acero, de las conexiones de acero, de las soldaduras que fracturan, etcétera, ¿no? Y hubo ese problema en Estados Unidos, así como hubo en Japón.
pero en Japón el sismo fue un poco más fuerte y sí tumbó a muchas estructuras de acero. En Estados Unidos no creo que ninguna estructura de acero se colapsó. Y pues parece que ellos aprendieron la lección y empezaron a usar sistemas como de aislamiento. Y de aún entonces, o sea, han aumentado significantemente las aplicaciones de aislamiento en Japón. Igual en China se usa bastante la aislación. Y quizás un poco puede ver, también siguiendo como del 96 por ahí empezaron a aumentar el número de aplicaciones. Y quizás eso también mucho tiene que ver con el nivel de construcción que se anda tomando en cuenta en China, pero han hecho, o sea, todo complejos, ¿no? Enteros que están aislados, o sea, todo es como una isla aislada, como todos estos edificios aquí están aislados en la base. Hay bastantes aplicaciones en China. En Estados Unidos, seguimos, o sea, nuestra curva sigue como después, antes del 94. Muy pocas aplicaciones, los números de cuántos edificios hay está entre 200 y 400, pero en Estados Unidos se usa el aislamiento, más que nada se usa para hospitales que tienen unas normas más demandantes, o para un retrofit de edificios históricos, ¿no? Que, o sea, quizás un edificio que no podemos ponerle una pared de concreto hacia el frente, ¿no? Entonces, se usa el aislamiento en retrofits, así como en diseños nuevos, pero los diseños nuevos son más como emergency centers y como en hospitales. Y parece que el hospital en Stanford es una de las estructuras, no sé si en Estados Unidos es una de las estructuras más grandes que está aisladas. Ahorita están haciendo, no sé si ya se completó, pero había parece que tener hospital en Turquía, que parece que ahora es la estructura más grande aislada del mundo. Hace poco estaba bajo diseño, no sé si ya se terminó, ¿no? Hay otros casos interesantes, como era un edificio en San Francisco de 3 pisos, que por términos del costo del terreno, etcétera, querían aumentar el edificio de 3 parece que eran 2 pisos más, a 5 pisos, pero la estructura no tiene la capacidad. Entonces lo que hicieron es, tenían los 3 pisos existentes, pusieron un sistema de aislación, le aumentaron 2 pisos, y aún así, con un efecto ese de two mass damper, bajaron las cargas, o sea, las cargas de diseño en los pisos de abajo. Eso es una aplicación interesante de aislamiento, que es esto que le llaman mid-story isolation. Muy pocos casos de eso también un poco en Japón, de poner el aislamiento no en la base, sino entre pisos. Pero una aplicación interesante de aislamiento. Y ya de ahí hay casos, o sea, hospitales que tienen así los aisladores, así como amortiguación para controlar desplazamientos, o sea, combinación de sistemas. Me fui para atrás. Aplicaciones en puentes. En puentes ha sido un poco más común porque los puentes ya tienen aisladores, no sean para cargas termales o lo que sea, no, pero ya tienen, o sea, ya tienen los aisladores. En cambio, un edificio cambia bastante el diseño de un edificio para meterle aisladores. Hay un puente en San Diego, pues lo enseño porque pues, el puente de Coronado que está en San Diego, que también está aislado. Y este puente, o sea, es un puente largo que va a una isla, va del centro de San Diego a una isla de Coronado, se llama la isla de Coronado. Y el puente también tiene, ahí se ven los aisladores, ¿no? Arriba de las columnas, y todas las columnas más cortas tienen aisladores, ya las más altas no tienen, ¿no? Pero están, por ejemplo, eso tienen los lead rubber bearings, y las columnas más altas no tienen aisladores, sino tienen disipadores, porque las columnas más altas también tienen un poco más flexibilidad, o sea, ya no ocupan, se pueden mover más con el sismo, no ocupan
o sea, la capacidad de desplazamiento adicional. En términos pues hay sistemas de resorte, hay sistemas de fricción, como de sliding bearings, como el friction pendulum bearing, empezando con el single pendulum bearing, que tiene un comportamiento muy simple, simplemente de fricción. Y he visto también bastantes aplicaciones de ese tipo de sistema, como en un hospital en San Francisco en el 2014, en la terminal del aeropuerto de San Francisco también la parte del techo está aislada con este sistema de friction pendulum bearing. Igual como no sé si han oído de este proyecto del Apple Center, ¿no? Que es quizás el nuevo tipo de construcción que se anda viendo ahorita, ¿no? El problema con aislación, o sea, porque no se usa en cualquier edificio común y corriente, es porque cuesta un poco más, ¿no? Y como funciona la economía en términos de construcción en los Estados Unidos, no se deja que, o sea, un constructor quiera quizás aumentar el costo un poco para un edificio para largo plazo, ¿no? Pero ya edificios así como de compañías de high-tech, con gente que tiene mucho dinero, quiere proteger su inversión, entonces sí, o sea, dar la inversión a proteger la estructura y o sea, hace lo necesario, ¿no? Como en este caso, este edificio está muy cerca de una falla del San Andreas Fault y tiene desplazamientos de capacidad como de 1 metro, algo así, casi como de 4 pies, algo así, casi como de 1 metro, ¿no? La capacidad de desplazamiento de los aisladores. Lo que se puede hacer cuando hay fondos, ¿no? Y este sistema de fricción, esto es una foto ya esto es una de aplicaciones a puentes, pero o sea, enseña el tamaño de los aisladores que se han hecho. Este es el single pendulum bearing. Este es seguro para Apple Center, este fue el nuevo triple pendulum, hablo un poco más de este después, pero este es un single pendulum bearing para aplicación en puentes. De los que comenté, para esto se diseñó la máquina en San Diego, para probar sistemas así grandes a escala real. En términos del sistema de disipación, ha visto mucho trabajo en otras áreas, ¿no? Pero en lo que es en edificios y estructuras, el desarrollo de disipación es un poco más reciente en que lo de aislamiento, empezando con, o sea, en entender un poco más ese tema de energía por Hausner en los 50s. Y luego se empezaron a ver sistemas de disipación con metales en los 70s. Y luego llegamos a la primera aplicación de sistemas de disipación como en el 1981. Y luego desarrollaron los sistemas de fricción, incluso aplicaciones de los sistemas de fricción. Y como hasta los 90 se empezó a ver un poco este sistema de fluid, los que llaman los fluid viscous dampers, que eran aplicaciones de una compañía que justo está en Buffalo, que desarrollaba estos sistemas para aplicaciones militares. Y cuando empezaron a ver un poco menos de negocio, empezaron a explorar y es cuando empezaron colaboraciones con la Universidad de Buffalo a ver las aplicaciones de esos sistemas para edificios, ¿no? Y que ahorita son uno de los que funcionan, o sea, uno de los más usados, y igual como comenté antes, uno de los pocos sistemas que, o sea, son viscous dampers, o sea, no hay nido en la rigidez, y de los pocos sistemas que pueden reducir las aceleraciones, así como desplazamientos en estructuras. Entonces ya se ven varias aplicaciones de los 90, varias aplicaciones de este tipo de sistema, incluso como el sistema de fricción, no de fricción, de metálica, como el ADAS, el ADAS system que se llama, que son esencialmente esos platos de acero que están hechos para fluir y disipar energía en esa forma.
O sea, la idea es de tener el hourglass shape para que, o sea, fluya toda la material, no se concentre en una parte. Varias aplicaciones a sistemas de fricción para disipar energía, pero también, o sea, así como el sistema de fricción, o sea, sí aumenta un poco la rigidez, y también la fricción, como cambia bastante la fuerza instantáneamente, como stick slip behavior, o sea, también puede aumentar bastante las aceleraciones en estructuras, pero una de las aplicaciones donde empezó ese concepto de disipar energía, muchos sistemas eran así de fricción. No hubo varias aplicaciones. Entonces ya hasta después en los 90 se empezó a ver más aplicaciones con los viscous dampers, que los dampers están, o sea, aquí, estos sistemas aquí, incluso con un contraviento de acero que se pueden poner en diagonal o así como horizontal para que sean un poco más efectivos, pero se ocupa un poco más acero. Y aquí se ven los amortiguadores, o sea, en la estructura. Hace poco, unos años me tocó ir a jury duty, ¿verdad? Y bueno, había ido a este edificio, ¿no? Pero me tocó en lo que iba caminando ver estos edificios bajo construcción en una nueva corte de San Diego, y también le andaban metiendo amortiguadores. Y es interesante porque en San Diego, que yo sepa, nomás hay este edificio que tiene amortiguación, está el puente de Coronado que tiene aislamiento, y está otro edificio, un Caltrans Emergency Response Center, que tiene también aislamiento. O sea, muy pocas aplicaciones en San Diego, pero también en San Diego, o sea, sí hay fallas, pero quizás no tenemos el mismo riesgo como en Los Ángeles y San Francisco, ¿no? Pero sí hay varias aplicaciones también en San Diego, ¿no? Entonces, en términos de protección de estructuras, hay, bueno, varios diferentes sistemas, ¿no? Y podemos empezar con sistemas convencionales en que dejamos fluir la estructura, sea las vigas, paredes, etcétera, sistemas de disipación y sistemas de aislamiento. Y entonces tenemos sistemas de disipación, sistemas pasivos y activos, que hay mucha investigación, y he visto una que otra aplicación en esta área. Pero en términos de que lo que quiero cubrir aquí es más sistemas de disipación pasivos y sistemas de aislación también igual pasivos, y enfocándome más en sistemas viscosos, se dice, sistemas viscosos, así como en aisladores de resorte, e incluso con plomo, y y sistemas de fricción, incluso el friction pendulum bearing, que son los que, bueno, en Estados Unidos los que usan más, y quizás también mundialmente los que tienen un poco más de uso, ¿no? Quiero comentar, no sé si tengan la oportunidad después, pero el sistema que están usando más ahorita, no saben si cuál es. ¿No han visto o sea, cada edificio que veo construido ahorita en Estados Unidos tiene este tipo de sistema, metallic damper, en términos que se llama el BRB, Buckling Restraint Brace Frame. ¿Ya? ¿Saben por qué? ¿Por qué se usan estos y quizás no estos? Bueno, además hablando de que es lo que me dicen, ¿no? Cuando este sistema, bueno, hay metallic damper, ¿no? Pero el BRB, que después, ¿saben qué es el BRB? El Buckling Restraint Brace Frame. ¿No? Bueno, quizás guardo la discusión, al rato voy a hablar un poco más de eso, pero un caso muy interesante, ¿no? Que explica también una de las razones por qué hay tan poca aplicación de sistemas de aislamiento, ¿no? Pero dado el caso que un BRB se considera un sistema no de disipación, sino un contraviento. Entonces se diseña con las normas de contraviento. Mientras un viscous damper se diseña con las normas de disipación, que son mucho más complicadas. Entonces cuando estos BRBs empezaron, no, son sistemas de disipación, ¿no? Para ser como más high-tech, ¿no?
pero luego ya que vieron que considerando contraviento es más fácil de diseñar, entonces ya se diseñan así de esa manera y no tienen que seguir las normas de disipación, que son, o sea, ya diferentes capítulos de diseño. Porque ya las normas de diseño de estos sistemas tienen más requerimientos en términos de ensayos que se tienen que hacer para los componentes y más, muchos más requerimientos para diseñar un tipo de sistema con protección. Ya le hablo un poco más de eso después. Les quería también traer y no sé, Sergio, quizás usar todas las slides, pero un artículo muy interesante que acaba de salir en el New York Times. No sé si lo han visto. ¿Verdad? Para mí también lo vi, como muchos alumnos nos lo mandaron también y bueno, andaba como 20, no dice ese artículo, ¿no? Pero sí muy interesante este artículo, ¿no? Y habla un poco también de las diferencias entre Japón y Estados Unidos, o sea, las normas de diseño, pero muy interesante artículo, ya sé que no van a poder copiar eso, se los puedo hacer disponible después, para los que no los han visto, pero no me he conectado a la internet, pero también a ver si más tarde lo preparo, pero tiene unas animaciones muy interesantes también. O sea, lo recomiendo que le den un vistazo a este artículo que habla sobre aislamiento. Y aparte hay otros varios, como este de aquí, que no he leído de eso hasta reciente, que habla de los apartamentos de Japón. O sea, Japón tiene, como comenté, tiene bastantes edificios con aislamiento. Y parte de la razón por eso es que, o sea, es la mentalidad de la gente, ¿no? Y este artículo habla un poco de eso también, ¿no? De que si en Estados Unidos alguien va a rentar un apartamento, está apartamento A, el edificio A, edificio B, y el edificio A está aislado, ese no, en Estados Unidos les vale, ¿no? En Japón, la gente sí paga un poco más por la estructura que tenga aislamiento, ¿no? Entonces, o sea, no vi eso hace unos meses, de este artículo de que habla del sismo del 2011, que habla de que 30% de los apartamentos con aislación sufrieron daños. Es muy interesante, ¿no? Porque o sea, muchos pensamos que vamos a aislar y no va a pasar nada. Pero, y no más dice eso, no dice detalles por qué o qué pasó o lo que sea, ¿no? El artículo no dice nada y bueno, ya que no he ido a Japón recientemente, pero quisiera investigar un poco más de eso. Pero creo, o sea, para mí lo primero que se me ocurre es que todo lo que pasó es por acción vertical, ¿no? O sea, no he hablado con nadie sobre este artículo en Japón, con contactos en Japón, lo que sea, pero se me hace muy interesante este artículo, porque yo no había oído mucho de daños en estructuras que tengan aislamiento, ¿no? Interesante. Bueno, aquí voy a cambiar un poco de temas, o si hay preguntas ahorita podemos discutir. ¿No? Sí. Entonces, en Estados Unidos, como que no ha agarrado tracción, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Y lo mismo lo dice, creo que el artículo de Times, ¿verdad? Que no arranca. ¿Usted qué considera? Bueno, yo sé que ha dicho ya unas razones, pero no sé, ya que usted está ya en la zona sísmica de Estados Unidos, ¿qué es? ¿Le tienen miedo a diseñar con como usted lo dijo, ¿verdad? Se van con los contravientos, usar otra teoría, incluso la teoría de aislamiento. ¿Qué es lo que usted percibe ahí? Pues hay varias razones y quizás mucha gente dice, pues es el dinero, ¿no? Que un edificio con aislamiento cuesta 5 a 10% más, ¿verdad? Y como entiendo, trabaja la construcción en Estados Unidos, es un developer, un desarrollador, va a hacer un edificio y lo hace para venderlo. O sea, entonces le dice al desarrollador, le puedo hacer el edificio quizás que tenga protección para sismos,
para largo plazo quizás no le interesa tanto esa inversión, ¿no? Porque él, quizás, esa persona anda construyendo para vender en un año o dos, ¿no? Entonces no está el término el pensamiento de largo plazo. Otra cosa es la limitación de los ingenieros con este sistema. Como comenté al principio, hay muy pocas universidades que ofrecen cursos en este tema. Entonces, los ingenieros que tienen la especialidad para diseñar con ese tipo de sistemas son muy pocos. O sea, muy pocas compañías que diseñan. Entonces, cuando los ingenieros presentan las opciones, ¿no? Son este tipo de sistema, el aislamiento o amortiguación casi nunca están en esa selección. Y otra es, también, el pensamiento de la gente, ¿no? en Estados Unidos, que sí tenemos sismos, pero quizás no lo suficiente para que esté detrás de la mente, ¿no? Pasa y se los olvida. Entonces, quizás no estamos tan conscientes en ese, como el artículo habla, ¿no? Y sí, platicando en Japón, en los veces que he ido a Japón, sí se ven que hay bastantes edificios aislados. La gente sí, quizás paga $100 más al mes por vivir en un apartamento aislado o uno que no esté aislado. Hay varios factores. Y otro también es, como comenté con los buckling restraint braces, en los códigos. Que cuando uno diseña con sistemas de disipación o aislamiento, tienen que seguir, como pone edificio, por ejemplo. Usted trabajó en puentes, no ha hecho mucho, pero has trabajado más en el área de edificios. Ya están ya que uno diseña por aislamiento o amortiguación, tiene que ir a otros capítulos de la AS7 que tienen muchos más requisitos, que tiene uno que probar los sistemas, los dispositivos, tiene que, y eso puede también aumentar mucho el tiempo a diseño, ¿no? Ya sé que soy de San Diego, pero, como esa máquina que enseñé, ¿no? Es una de las pocas que puede hacer pruebas a escala natural de sistemas de disipación. Pero a veces la lista de espera está de 6 meses a un año. Entonces, decían muchas veces ingenieros, y de Estados Unidos, así como de otras partes del mundo, tengo un proyecto, necesito que probar este sistema en 3 meses. Pues no hay campo, ¿no? Entonces sí, complica mucho el proceso del diseño por los requisitos. Y en las nuevas normas, en la que salió en 2016, una de las intenciones era disminuir esos requisitos, pero no creo que se reducieron bastante. Otra cosa es que si uno diseña con aislamiento, que siempre tiene que hacer, aunque ya es mucho más común, ¿no? Es hacer time history analysis. Nuestros sistemas estáticos aplican en muy pocos casos y en esos casos casi nunca se usan. Siempre se usan para diseño preliminar, pero siempre tiene que haber time history analysis para el diseño con estos sistemas. Entonces se complica bastante. Quería preguntarte cuál es tu experiencia con otros sistemas. ¿Has podido hablar con otros profesionales de Latinoamérica al respecto? ¿Qué has podido ver si está más difundido en México, Colombia, Chile? ¿Que se más con más aplicaciones o? ¿Cuál es tu experiencia con profesionales de esos países? Si has tenido la oportunidad de hablar con ellos, si está un poco más difundido, utilizado. ¿Cómo O sea, que si lo utilizan. Ajá. Uh-huh. Especialmente pasando el sismo en Chile, están usando bastante. Pero una de las razones quizás es por el requisito de los hospitales, que tienen que ser aislados, ¿no? Y parece que hay otros países aquí, no sé, Costa Rica contemplando eso, ¿no? Pero sé que parece que en Ecuador y Perú no sé si ya andan contemplando, tienen esos mismos requisitos, de que los hospitales tienen que ser aislados.
Y por esa razón están usando mucho más. En edificios normales no he ido, o sea, fuera de los hospitales no he ido de varias de aplicaciones. O sea, pues es igual que Estados Unidos. Ajá. Uh-huh. Entonces, aquí es donde el español me falla un poco más, para entender bien las preguntas. Pero ando preguntando, o sea, deja primero sacar ya sé que, dice de la mesa de San Diego, ¿no? Dice de este edificio. Pues había dos. Ese es de concreto, este de acero. Ajá. No, o sea, este es de acero y este sí es el cladding. Ajá. Pero el edificio es de acero. Pero mi pregunta nada más que todo en edificios que tienen ascensores, que usualmente se hacen con muros de concreto. Ajá. En esos casos, para implementar eso en un edificio con aisladores, ¿cómo lo harían? I don't know if I get the point of the question, pero ando preguntando cómo cambia el diseño de la estructura o con ascensores. Sí, los ascensores, los núcleos de ascensores usualmente son muros de concreto. Usualmente Sí, ajá. están apoyados tiene su placa, Ajá. tiene un cimiento. Sí, ajá. En el caso de los que se implemente los aisladores, Oh, ellos tendrían un cimiento o no, o estarían sobre los aisladores. Los aisladores en casi todos los casos van por bajo del muro. O sea, el muro está flotando en los aisladores. Hay casos, como ejemplo en Japón, que tienen aisladores en cuarto piso, entonces tienen ascensores porque suben a un piso y luego tienen que cambiar a otro. O sea, quizás los primeros 3 pisos son de comercio, ¿no? Entonces uno tiene que subir esos, o sea, si está el isolation layer, si está dentro del piso y cruza los elevadores, tienen elevadores distintos. O sea, quizás he visto casos en que sí diseñan quizás un elevator shaft que pueda cruzar el plano, pero casi siempre los quebran en 2. El tema es que, digamos, las columnas, si llegan a un aislador, llegan a las columnas del fondo. Ajá. En caso de los muros, dimensiones más bajas, Se distribuyen, pero también se distribuyen abajo del core. O sea, y se puede poner con más concentración bajo del muro. O sea, la idea es de que los aisladores, una del diseño crítico es la carga axial, ¿no? Entonces, si tienen como un muro que trae mucho peso, entonces es de poner más aisladores alrededor de esa área. En un edificio, o sea, de marco, si los aisladores están quizás distribuidos uniformemente, pero ya como si se ve como diferentes sistemas. Por ejemplo, andaba trabajando en un sistema de una planta nuclear, donde está el core, que quizás es algo parecido, ahí está lleno de aisladores. Ya para los afueras hay menos, están distribuidos como más amplios. La distribución se puede hacer dependiendo en cómo
cómo caigan las cargas, la distribución de la carga axial para limitar la carga en cada aislador. Sí, o sea, ya se pueden destruir, o sea, se pueden poner hasta más cercanos de esa área. No sé si entendí la pregunta, pero perdón por... Sí. Ahí usted puso lo del laboratorio de San Diego. ¿Qué tan común es que en algún proyecto uno mande o haga ensayos de un aislador o de algún dispositivo de estos? Más bien si las normas le exigen a uno que para cierta dimensión del proyecto es necesario realizar pruebas específicas para ese proyecto de los aisladores que se van a usar. Si la pregunta es por esto, digamos, por lo general estos los aisladores son como de catálogo, ¿verdad? El catálogo viene con propiedades, pero entiendo que también se pueden hacer como a la medida con ciertas características. Y por ahí va otra pregunta. ¿Qué tan modificable es, por ejemplo, la fricción en un aislador? O sea, yo puedo llegar y decir, necesito un rango del 8%, o más bien reducirlo al 0.8%. O sea, ¿qué tan posible es esa modificación en estudio? O sea, la variedad de los... Bueno, se puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero muchos de los... de las compañías que hacen los manufacturadores de los aisladores tienen como sus moldes, ¿no? Y hacen de ciertos tamaños. Entonces, o sea, tienen como un lead rubber bearing, ¿no? Tenemos tal tamaño de plomo, tal tamaño de radio, porque tienen sus moldes que usan para hacer los aisladores. Si quiere uno, quizás uno distinto, o sea, quizás se los hagan, pero les cobran más, porque tienen que hacer un molde nuevo y todo. Pero sí, o sea, y casi todos los vendedores tienen un catálogo que enseñan, o sea, estos son los tamaños estándar, ¿no? Que puedes coger de uno de esos tamaños. Otra ventaja, como comenté, hay unos cambios en las normas y también, como la pregunta de los requisitos de ensayos, si usan para un proyecto, si quieren usar un aislador o un disipador que ya se ha usado en un proyecto anterior, o sea, del mismo tamaño, y no me acuerdo exactamente, pues puede variar un poco. O sea, pueden usar los resultados de ensayo de ese último, que sea el mismo, que se vaya a hacer por la misma compañía, pueden usar los datos de ese último ensayo. Ya no tiene que hacer el prototype testing, que le llaman, ¿no? So, sí tienen sus tamaños, o sea, se puede hacer de cualquiera, como para el de fricción, tienen, o sea, unos tantos radios que se puede hacer. Ya como para la fricción, ese sí es un componente que se hace y pues es un poco de ciencia, ¿no? Pero sí le pueden atinar, no, quiero 4%, quiero 5% de fricción, 8%, le pueden más o menos atinar a lo que pida. Y eso quizás sí se puede variar un poco más porque eso se hace o sea, se aplica el teflón y se aplica pues por aislador. O quizás ese se puede variar un poco más, pero o sea, ya como para radio, eso quizás ya tengan radios fijos que pueden hacer. ¿Sí? Tengo una consulta. Digamos, de lo que uno ha visto y bueno, lo que usted presenta y lo que se encuentra en internet, la mayoría de ensayos que se realizan son como con estructuras muy regulares, muy simétricas. No sé si han hecho ensayos con algo menos regular o edificios más largos, como para evitar, digamos, tener que hacer tantas particiones en edificios. Formas simétricas. No sé si el comportamiento de los aisladores en esos sistemas es igual de bueno o si llega a funcionar, digamos, por asuntos de que es más de producción o cosas así. Si han experimentado con esos sistemas menos regulares, digamos, y con más módulos que no sean tanto mágicos, de la vida real. Sistemas que se han probado así, con ya como, o sea, moviendo masas, ponerle excentricidades y todo, se han hecho a escala muy reducida. Se han hecho bastantes ensayos en Berkeley, en la mesa, que pues, casi siempre como cuarto de escala, en Buffalo, que tiene como cuarto de escala de capacidad. Se han hecho ensayos así, pero así a escala natural,
de aisladores, se han hecho en Japón, quizás otros 2 o 3 ensayos parecidos, incluso que tuvo impacto con pared, pero muy media blanda. Pero casi todos han sido así, estructuras normales. Y quizás más que nada es porque apenas andamos empezando a hacer pruebas así a escala natural. El ensayo de San Diego, como comenté ahorita, nomás la mesa se mueve en una dirección. No sé si todo fue simétrico. Igual esta estructura más o menos simétrica y es más, no sé si anotaron aquí en la figura, pero esta estructura, por términos del peso y del tamaño no me acuerdo exactamente cuando andamos diseñando es el aislamiento para esta estructura, pero para que no, pues era mucho peso y queríamos llegar a un cierto periodo y no pudimos diseñar el resorte para esa capacidad. Este tiene linear sliders, ¿no? Para que, más que nada para cargar el peso de gravedad, porque ese sistema no lo pudimos diseñar como un resorte. La fricción tiene un poco más control, ¿no? Pero era mucha gravity load para darles la flexibilidad que queríamos del sistema de resorte. Por eso en ese sistema torsión era medio difícil porque era un two-way slider en un rail, ¿no? Por eso ese no pudo tener torsión. El de friction pendulum que se hizo también en ensayos, eso sí pudo tener fricción, pero no fue incluida. Pues sí un poco, ¿no? Pero no bastante. Pero sí es muy buena pregunta. ¿Qué pasa en los aisladores cuando se pueden torcer también un poco? Que se han hecho ensayos así, pero nada a la mayor parte. Porque eso es algo que se puede hacer ya con la mesa en San Diego. No sé.